Con la parte de lo que era un lazo de control cerrado, ¿sale? Entonces, con ese tema y ya vimos las funciones que realiza cada uno de los elementos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y después continuamos con la clase, ¿vale? Entonces, les voy a compartir la pantalla, que es parte del portafolio de evidencias que les voy a estar compartiendo. Pero bueno, la actividad 1, o lo que van a hacer ahorita ustedes en su cuaderno, es realizar un cuadro comparativo entre un lazo de control abierto y un lazo de control cerrado. Ay, olvidé cambiarlo, ¿sale? Y además requiero que me dé un ejemplo de cada uno de ellos y cómo lo representarían ustedes en un diagrama de bloques. Entonces, para que vayan realizando esta actividad y irle dando cierre pues a este tema, ¿no? Entonces les doy 10 minutos para que puedan realizar ustedes la actividad. Profesora, una duda rápida. Dime. En cuanto a ejemplos, es por ejemplo, en una industria que nosotros consideramos que utiliza ese lazo de control. Sí, o no necesariamente una industria, ¿no? A lo mejor tú has visto en donde se hace medición de flujo, no sé. ¿Sale? No necesariamente en la industria. Ok, gracias, maestra. No tiene nada. Profesora, dice un compañero que todavía no la acepta. Tiene silenciado su micrófono.
Ya acepté a Zúñiga. Gracias. Gracias.
jóvenes? ¿Ya terminaron o requieren otro tiempo más? No, todavía no. Ya casi. Ya casi. Ok, les doy 5 minutos más y ahorita vemos. Gracias. Mencióname nada más una característica de un lazo de control abierto. De un lazo de control abierto que no tiene retroalimentación. Ok, gracias, Oñiga. Villegas Quiroz, Sí. mencióname una característica de un lazo de control cerrado. Pues contrario a lo que dijo mi compañero, pues no requiere retroalimentación. ¿En un lazo de control cerrado? Perdón, un lazo de control cerrado requiere retroalimentación. Ajá. Ok, gracias, Villegas. Sí, Vidal, sí, profesora. mencióname una ventaja de un lazo de control abierto. Una ventaja del lazo de control abierto es que es muy económico, es más barato que el lazo de control cerrado. Ok, gracias, Vidal. Vázquez Méndez, Erika, Sí, profesora. mencióname una limitación de un lazo de control cerrado. Que es más caro y su instalación es más compleja. ¿Por qué? Por los diferentes componentes por el que está compuesto. Ok, gracias. Vargas Mendoza, Aquí. mencióname una ventaja de un lazo de control abierto. Una ventaja podría ser que es más económico, y aparte, bueno, al tener menos elementos es más fácil de analizar. ¿Es más fácil de qué? De analizar porque tiene menos elementos. Ok, gracias, Vargas Mendoza. Valencia Sánchez, Sí. dime una ventaja de un lazo de control cerrado, de los que no haya repetido tus compañeros. No pone en riesgo la vida de los trabajadores. Ok, gracias. Los demás ahí vayan viendo cuáles son las que tienen en su cuadro comparativo y si ya las mencionaron, si están dentro de las ventajas o limitaciones, pues póngansela bien y si no, pues traten de corregirla, ¿no? Es decir, cámbienla hacia donde debería de estar. Sandra Alfaro y Manuel. Digo, Sandría Alfaro, perdóname. Ajá. Dime otra característica de un lazo de control cerrado. Que es dependiente de su salida. Bueno, es retroalimentación eso, ¿verdad? Que no se requiere una calibración tan precisa como en el abierto, que se autocalibra, se podría decir solo, llega a lo que se quiere, pues solo. Ok, entonces eso es que es más exacto y preciso, ¿sale? Entonces pónganle ahí que es más exacto o preciso, ¿sale? ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver lo que es calibración, que obviamente está relacionado con estos conceptos de exactitud y precisión. ¿Sí? Gracias, Imanol. Sánchez, Victoria, Alexis. Sí, profesora. Ok, mencióname una característica que tenga un lazo de control abierto. Una característica es que no hay un elemento que mida la salida y no se puede verificar si llegó al punto de ajuste. Ok, eso es la de la retroalimentación. Otra característica. Que la entrada no tiene información de la salida. Ajá, eso es porque no tiene una retroalimentación. Si ves, me estás diciendo con diferentes palabras, es que no tiene retroalimentación. A ver, dime otra que no haya mencionado tus compañeros. Híjole, pues es que esas son las que apunté nada más. No sé. Ay, todavía tenemos más. Acuérdense que las ventajas o las características que tenga un lazo de control cerrado, por ejemplo, va a ser lo inverso en el lazo de control abierto. Entonces, ¿qué acabamos de mencionar ahorita, Alexis, para un lazo de control cerrado? ¿Qué?
hay que se calibra solo. Es más exacto y preciso. Entonces, en un lazo de control abierto, ¿qué sería? Que no hay esa exactitud que hay en el lazo cerrado. Así es, no vamos a tener exactitud ni precisión. Ok, ¿Vale? sí. Entonces, anótenlo allí. ¿Vale? Por aquí tengo levantada la manita de Sánchez, Oscar. Bueno, seguías de todos modos, Oscar. Digo, ¿Oscar o César? César. César. Sánchez Fábila, César. Sí. Perdón. Dime, César. Una ventaja del lazo abierto es que no requiere mantenimiento en componentes como en el lazo cerrado. Podría ser. Ajá, requiere menor mantenimiento, ¿sale? Sí va a requerir mantenimiento, pero no como un lazo control cerrado. Un menor mantenimiento, ¿sale? Gracias, César. Rodríguez Esparza, Sí, profesora. dime una limitación de un lazo de control cerrado que aún todavía no me menciona. Mande, es que no lo escuché otra vez, ¿me puede repetir? Que me digas una limitación de un lazo de control cerrado que aún todavía no me menciona. Una limitación es que presenta tiempos muertos. Así es, ¿sale? Esa es otra de las características o limitaciones que va a tener nuestro lazo de control cerrado, ¿sale? Presenta tiempos muertos. ¿Sí? A ver, de los que levantan su manita, Barrón, Santiago. ¿Dónde andas, Barrón? Maestra, en el lazo de control abierto, las perturbaciones le afectan más. Ajá, no vamos a controlar, bueno, no vamos a poder modificar nuestra variable de salida con respecto a las perturbaciones, ¿no? En un lazo de control abierto se ven afectadas y no podemos controlarlas. Gracias, Barrón. Sí, maestra. ¿Hay alguna más que falte? A ver, Valencia, Juan. Ah, no, pero Valencia, Juan, ya participaste. A ver, Nieto, Víctor. Que en el lazo de control cerrado permite actuar más rápido en caso de emergencia. Ok, exactamente, esa es otra característica, Nieto. Creo que ya son todas, no sé si me faltó alguna. Yo solo tengo una duda, profesora. A ver, Lo que pasa es que, bueno, en un cuadro que yo he visto, dice que el lazo abierto, su manejo es repetitivo y no especializado. Y en el lazo cerrado, incluye dispositivos que son especializados en funciones de medición y analítica. así es. ¿Cómo sería esa? Porque por ejemplo, hablando de los instrumentos, ¿no? Un lazo de control abierto no. Sí, algo pasó. Control cerrado sí va a tener ese control automático, ya no es un operador. Entonces se refiere a esa parte, ¿no? Ok. Se cortó un poquito en el de lazo abierto, pero bueno, creo que... ¿Puede repetir lo que dijo, profa? Que sí no se entendió mucho. Ok, a ver, vuelve otra vez a preguntarme lo que tú vistes, Vidal. Ok, en lazo abierto, su manejo es repetitivo y no especializado. Y en lazo cerrado, incluye dispositivos que son especializados en funciones de medición y analítica. Ahí está. Dispositivos como lo menciona allí, que son ya muy específicos, uno de ellos es el controlador, ¿sale? O el PLC, que es un controlador automático, lo va a tener un lazo de control cerrado. Ese instrumento o ese equipo especializado, el lazo de control abierto no lo tiene, ¿sale? El controlador no lo tiene. ¿Quién va a ser ahí el controlador? Pues en este caso el operador, ¿sale? Pero si el operador se va, pues ya no voy a saber qué está pasando con mi variable, ¿sale? A eso se refiere con esa parte de que es especializado. Ahora, menciona una parte de lo que son variables analíticas. No sé si mencionaste eso. Sí, Mira. sí, en el lazo cerrado. Las variables analíticas, y eso lo van a ver ustedes en séptimo semestre, son todas aquellas que podemos nosotros hacerle un análisis
a nuestra parte del proceso, por ejemplo, a un fluido, y ver cómo está ese fluido, si realmente va a cumplir con las características que requiero para poder obtener un producto final, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué medidas de análisis tenemos? pH, conductividad, humedad, por ejemplo, esa es otra variable analítica. Entonces, Otra vez se trabó, ¿no? Se volvió a trabar. Sí, se volvió a trabar. En efecto. ¿ya me escuchan? Sí, es que de repente se plasma y ya se deja de escuchar. Y Ok. ¿qué onda? Pues, nada más me avisan, ¿no? Y ya otra vez me regreso y ya les explico. Sí, es que no sé por qué, pero casi siempre a esta hora, me sucede esto. En las otras clases, desde las 7 no tengo problema, pero tanto mi hijo, que está en clases, como yo, justamente a esta hora, entre lo que es las 12 a la 1, no sé por qué, pero nuestro internet falla, ¿no? Inclusive ayer me sacó, ¿no? Y a él también lo sacó de su sesión. Entonces, no entiendo por qué. Yo creo que a esa hora se ha de conectar a alguien que me ha de estar robando el internet. Ya se conectan más, ¿no? Entonces, les decía, bueno, las variables analíticas, no sé si escucharon esa parte, pero son las variables que me van a poder ayudar a analizar una parte del proceso para que yo pueda saber si mi producto cumple con las condiciones de calidad que requiere, ¿sale? Y esas ustedes las van a ver a partir de séptimo semestre, que en este caso, pues en 3 días van a ver lo que es el pH, la conductividad, la humedad, el peso, todas esas son variables analíticas, ¿sale? Y les decía que desde mi punto de experiencia y desde mi punto de vista, si a mí me preguntaran cuáles son las variables más difíciles de controlar, desde mi experiencia, las variables analíticas. Las variables analíticas son muy complejas su análisis, ¿vale? Por eso es que tú vistes esa parte, ¿no? Porque normalmente las vamos a meter, sí las puedes utilizar para un monitoreo, pero normalmente las utilizamos para poder tener un control de calidad en los productos. Entonces, son muy difíciles, como son reacciones que hay, tantito te pasas de la reacción y ya tu producto ya no cumplió con las características, ¿vale? Entonces, por eso para mí, una de las variables más difíciles de controlar o de hacer sus algoritmos de control son esas variables, las analíticas, ¿vale? A eso se refiere con eso, Vidal. Ok, gracias, profesora. Zúñiga, Juan, no sé si tienes alguna duda. Sí, tengo una duda. Bueno, comentaba que el lazo de control cerrado se puede centralizar, ¿no? O sea, como tiene variables analíticas, se puede... Entonces, ¿el lazo de control abierto no puede ser centralizado? Sí puede ser. Bueno, ya vamos, ahora que empecemos a ver los DTIs, vamos a ver que un lazo de control abierto en una industria de proceso, podemos usarlo de 2 maneras. Una, donde solamente yo puedo estar monitoreando la variable. Es decir, que me esté indicando qué temperatura hay, qué flujo hay, nada más, pero no puedo hacer un control, ¿sale? Solamente puedo visualizarla. Y sí la puedo visualizar desde un cuarto de control, pero no puedo ejercer un control sobre la variable porque solamente sirve de visualización o de monitoreo, ¿sale? Entonces, ahí en los diagramas de tubería vamos a ver que esos son mis lazos de control abierto, ¿sale? Pero físicamente podemos tener lazos de control abierto si el operador está directamente en el proceso, que a lo mejor tenga que abrir una válvula, cerrar una válvula, etcétera. Entonces, cuando el operador está físicamente en el proceso, ¿sale? Ahí yo no estoy centralizando, ¿sale? Esas variables en un cuarto de control, ¿sí? Ok, muchas gracias. Sí, pero esa sí también es otra de las características. Por si les faltó, ahí apúntenlo. Gracias, Zúñiga.
hicieron su cuadro comparativo, pues todas son esas lo que deberían de tener. Si les faltó, ¿sale? Agréguenlo, o si lo pusieron de forma equivocada, pues ahora sí que corríjanlo y pongan de la manera donde debe de ir, ¿no? A ver, Rodríguez Contreras, Omar, Mande, profesora. dime un ejemplo de lazo de control abierto. Un ejemplo podría ser una lavadora. Ajá. A ver, explícame por qué. Porque, por ejemplo, tú seleccionas el ciclo de lavado con el interruptor y eso va a activar el motor y la bomba de agua. Que va a hacer cosa más, ahora sí va a lavar la ropa y al final la entregará. Ajá. Pero entonces, ¿qué no estarías midiendo? Por ejemplo, la temperatura del agua, No, pero ¿cuál sería ahí tu objetivo? lavar la ropa. Y entonces, bueno, tu objetivo es lavar la ropa, entonces, ¿qué no se estaría cumpliendo a comparación de un lazo de control cerrado? ¿Qué no estarías midiendo? Por ahí se los mencioné. ¿El pH, prueba? El pH, bueno, en este caso no estarías midiendo qué tan limpio salió tu ropa, ¿no? Ok. Por eso es un lazo de control abierto, porque no sabes si realmente salió limpia la ropa, ¿sale? Okay. A nivel industrial, pues lo que vas a hacer es medir ese pH para saber si está realmente limpia, ¿sale? Ok. Arrieta, Mario, dime un ejemplo de un lazo en control cerrado. No sé, yo puse que era como la purificación del agua. Ajá, a ver. Porque pues realmente entra sobre un proceso, se pone la pipa de agua, bueno, o se saca de los pozos, pero entra un ciclo donde se está midiendo la pureza del agua para que sea purificada ya todo el agua. Ok, sí, ese puede ser un lazo de control. De hecho, por ejemplo, ahorita que tú mencionaste eso, Mario, son variables analíticas, ¿vale? Están haciendo un control analítico donde están midiendo la pureza. Bueno, es que en sí no es la pureza, lo que mide, pues ya ven que el agua pues va a tener ciertos elementos, por ejemplo, cuántas sales tiene, cuánto magnesio tiene. Entonces, el instrumento analítico, ¿sale? Es lo que va a estar midiendo si realmente está dentro de los parámetros para un consumo de agua potable, ¿sí? A eso se refiere, bueno, qué tan limpia o potable, no sé cómo decirlo, está el agua, ¿no? Para el consumo humano. Pero eso es una variable analítica, ¿vale? Gracias, Mario. Ya no. A ver, Martínez, Alfredo, dime otro ejemplo de un lazo de control abierto. Un horno de microondas. Ajá, ¿por qué? Porque tú seleccionas el tiempo que quieres que se active el proceso, pero no estás retroalimentando si ya está caliente tu comida o no, sino que acaba el tiempo del proceso y independientemente de la salida, se detiene. Ok, exactamente, no estamos midiendo, en este caso, si la temperatura llegó al punto de ajuste, ¿no? En el caso de la comida. Paz, Shakti, o cómo se pronuncia tu nombre. ¿Tienes apagado tu micrófono? Sí, perdón. Se pronuncia Shakti. Shakti, dime un ejemplo de un lazo de control cerrado. Yo puse el refrigerador, Ajá, puesto que pues el objetivo es mantener la comida fría y ocupa los sensores y tú le puedes nivelar la temperatura, tanto con el congelador como en la parte de abajo, que es pues en donde mantienes la comida fría. pero si tú la estás regulando, entonces, ¿qué sería? ¿Abierto o cerrado? Entonces sería abierto, ¿no? Porque tú eliges la temperatura. Exactamente. No sé si les ha llegado a pasar, pero para que les quede más claro, a mí a veces me ha llegado a pasar que pongo los helados en el congelador y tengo cierta temperatura, ¿sale? Que yo seleccioné.
Pero a veces si está muy lleno ahora sí que la nevera, ¿sale? No alcanza a mantener congelados los helados y me ha llegado a pasar que pues, se descongela, ¿no? Y eso es porque yo ya no hice de forma manual aumentar la temperatura, ¿vale? Entonces eso se vuelve un lazo de control abierto porque está dependiendo del operador para que en este caso se mantenga la temperatura. No hay un sensor que esté retroalimentando y diga, pues es que ya no estoy a esta temperatura, ¿no? Que requiero estar para que no se descongelen mis helados, ¿no? ¿Sale? Entonces se vuelve un lazo de control abierto. Mande. Entonces, en todos los procesos donde el operador influye, serían de lazos de control abierto, ¿verdad? Sí, siempre y cuando él tenga que hacer una acción para que la variable, pues, digamos, en cierta forma esté dentro del punto de ajuste, ¿sale? Profesora, y en caso de que la retroalimentación la haga, digamos que la hagamos nosotros, yo puse en mi ejemplo de lazo cerrado la cocción de un pastel. Ajá. Nosotros vamos checando si está ya, y si ya está listo el pastel, podemos a lo mejor meter un dedo, si no, no volvemos a meter un cierto tiempo. ¿Eso sería lazo abierto? No, bueno, sería como cuando nosotros nos bañamos, es un lazo de control cerrado, ¿no? Pero si tú no estuvieras allí, o sea, tú estás haciendo el pastel y te vas y lo pones al horno, ¿no? No, pues se quema. Y el horno es por tiempo y te vas, ¿qué va a pasar? No, se quema. Sí. Entonces, ¿qué es? Sí, entonces el lazo de control cerrado, ¿no? Por mi retroalimentación que yo estoy haciéndole al... Y pues, si tú estás ahí, o sea, si ustedes están estoy ahí ahí. directamente, que digamos tú eres el instrumento automático, entonces sí se vuelve cerrado. Pero para fines ahorita de estudios, si tú te vas y se va a quemar tu pastel, es abierto, ¿sale? Ok. ¿Sí? ¿Nos queda claro? A ver, vamos con el último. Morán Lascano. Aquí estoy, profesora. A ver, dime tu ejemplo. Sería a lo mejor la regulación de la temperatura en un cuarto. Por ejemplo, en algunos laboratorios hay cuartos en los que tienen que mantenerse cierta temperatura. Entonces sería, la entrada sería la temperatura requerida en ese cuarto. El sensor sería pues el sensor de temperatura que manda la señal al termostato para ver si está bien o requiere bajar más la temperatura a la temperatura deseada. Uh-huh. Sí, pero sería la medición de forma automática, ¿no? Sí, a través de un sensor. Si hay un controlador, ¿sale? Si hay un controlador, un instrumento automático, automáticamente eso se vuelve un lazo de control cerrado, ¿sale? Ok, sí. Bueno, entonces hasta ahí vemos esos ejemplos. No sé si alguien tiene alguna duda. Lugo, ¿tienes duda? No, es que quería participar, pero ahorita ya bajo la mano. Ok, ¿y Manuel, tienes alguna duda? No, perdón, no sé si me pasó. Ok, gracias. Entonces, miren, les acabo de enviar ahorita a su correo para que ustedes lo verifiquen. Las normas, en este caso el estándar ANSI-ISA, porque mañana vamos a empezar a ver ese tema. Entonces, nada más lo único que requiero es que ustedes tengan descargada la norma, ¿vale? Para que lo puedan ir ustedes visualizando, ¿sí? Entonces, yo ya se los mandé a su correo, ya de hecho ya lo deben de tener ahí en su bandeja de entrada. Les mandé 2 archivos. Uno es los dos son los estándar ISA 5.1, pero una es la de 1992 y la otra es ya revisión 2009, ¿sí? Vamos a trabajar con las dos. ¿Por qué? Porque obviamente hay planos, o en este caso DTIs, que se hicieron antes del 2009 y que estuvieron manejando la simbología de 1992. Pero a partir del 2010, la mayoría de los planos ustedes se van a encontrar que la simbología utilizada pues es con la que corresponde al estándar de 2009. Y si hubo modificaciones, entonces sí tengo que aprenderme una u otra, porque si me llego a topar yo con un DTI que fue realizado en el 92, bueno,
antes del 2010, pues obviamente tengo que saberme la simbología, ¿sale? Entonces, ya ustedes lo deben de tener ahí. De su carpeta que ustedes hicieron en Google Drive, ¿sale? Ya ven que la carpeta dice su apellido y su nombre. ¿Qué van a hacer allí? Van a agregar una carpeta que diga unidad 1, ¿sale? Y dentro de esa carpeta, de la carpeta de unidad 1, van a subir ustedes esta actividad, ¿vale? Es decir, le toman foto y ya la suben como evidencia. Entonces, acuérdense, está su carpeta que dice que está su apellido y su nombre. Entonces, adentro de esa carpeta, ustedes van a hacer otra carpeta que diga unidad 1, ¿sale? Y dentro de esa carpeta de la unidad 1, van a abrir otra carpeta que diga actividad 1, que es esta, y ahí en esa actividad 1 van a subir esto que acabamos de hacer, ¿sale? ¿Quieren que lo subamos, profesora? ¿O todavía no? No, ya, cuando terminen la clase, pues ya ustedes suben su evidencia, ¿no? De que ahí está. De todos modos, bueno, aquí ya la revisamos cuáles son, entonces sí, ya me la tienen que entregar corregida. Es decir, si yo nada más puse a lo mejor 2 ventajas del lazo de control abierto, pues entonces tengo que complementarla con sus demás ventajas y sus demás limitaciones, ¿vale? Porque ya las vimos aquí. Entonces sí, ya necesito que me entreguen corregida esa actividad, ¿vale? Y los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Paz, que habías puesto que el refrigerador era un lazo de control cerrado, ¿vale? Entonces ya vimos que no era cerrado, sino es un lazo de control abierto. ¿Qué pasó, Martínez, Carol? Dime. Es que tengo una duda. Es que yo en mi lazo abierto puse, por ejemplo, cuando pones a hervir agua. Entonces quiero que se evapore. ¿Esto es un lazo de control abierto? ¿Quién es la que va a estar vigilando esa parte? Te pregunto, Carol. O sea, estás poniendo a hervir el agua y tú quieres que se evapore. Yo. ¿Y qué pasa si te vas? Me escucho. Y ahí dejas la olla. Oye. Creo que está fallando. O es mi internet el que está fallando, o es el de Carol. No, yo lo escucho bien, profesor. Sí, es el de Carol. Creo que ese es mío. Ok, ahorita regreso. Creo que ese es mío, ¿no? Ok. Pero entonces sí, es lo mismo, ¿no? O sea, si se va el operador, ¿vale? Que en este caso, si ustedes se van, ¿sí? Pues entonces es un lazo de control abierto. ¿Por qué? Porque no va a haber un control sobre que el agua ya se evaporó y en este caso pues tiene que mandar a cerrar la llave de gas para que ya no deje pasar más flujo de gas y en este caso pues obviamente se va a quemar mi olla, ¿no? ¿Y para qué les cuento? Los va a regañar su mamá si hacen eso, ¿eh? Él lo dejan y lo quieren. Gracias. ¿Sale? Por ahí alguien más tenía dudas, Samantha. Con respecto a la actividad, ¿la subimos hoy específicamente o podemos subirla mañana o al rato? No, hoy porque hoy ya la hicimos. Nada más corríjanla, la terminan y la suben, ¿sale? Porque si no después ya no van a saber si subieron la actividad o si ya se perdieron o si yo ya tomé sus carpetas para hacer un cierre de evaluación y si no están, pues ahora sí que pues ya no se las tomaría en cuenta, ¿no? Entonces así si terminamos normalmente vamos a hacer aquí las actividades o si les dejo tarea aquí las vamos a revisar y ya una vez que las revisemos y que ustedes hagan las correcciones, entonces sí las suben a su carpeta, ¿sale? Para que ustedes también ahí tengan forma de que puedan estudiar, pero ya está corregido, ¿sale? Y no me estudien bajo sus errores que ustedes tengan. ¿Sí? De nada, Samantha. Martínez Alfredo. Yo tengo una pregunta, maestra. Para la carpeta que le vamos a compartir en Google Drive, ¿le mandamos el link por correo? Sí, de hecho ya algunos me mandaron el link.
Ok, muchas gracias. ¿Sale? Sí, nada más compártanme para que yo pueda tener acceso a su carpeta. ¿Sí? Valencia, Juan, Gracias. de nada. Yo también tengo duda en mi ejemplo de mi lazo de control abierto. Al igual que mi compañera Carol, hice un ejemplo similar, solamente que yo puse calentar la comida en la estufa. Yo lo consideré como que nada más sería, no, pues la caliento y la sirvo. Pero entonces sería prácticamente lo mismo porque yo estoy ahí controlando para que no se me queme, entonces tendría que ser un lazo de control cerrado porque yo soy el sensor. ¿O cómo? Bueno, tú, en este caso, ¿cómo sabes que está caliente una comida? Porque tus ojos lo ven, ¿no? Normalmente. Si ya está hirviendo la sopa o si empieza a salir humito, sale, nosotros, en este caso, nuestros ojos son nuestros sensores. Pero vuelvo a lo mismo, tú eres el operador. ¿Qué pasa si te vas? Por ejemplo, cuando estamos calentando las tortillas, ¿no? Que si no las estás volteando, que es algo más rápido que tienes que hacer, si te vas y las dejas ahí, ¿qué pasa? Se queman. Se queman, ¿sale? Entonces, por eso es que el lazo de control abierto siempre va a depender del operador. Pero si no está el operador, ¿sale? No hay no hay un instrumento automático que esté retroalimentando a la entrada para que ejecute o haga una acción de control. ¿Sí? Gracias, profesora. ¿Sale? Dime, Barreiro, ¿qué duda tienes? Yo tengo una duda igual con mi ejemplo, pero es el lazo cerrado. En mi caso, yo puse una aplicación para hacer ejercicio en la cuarentena, la descargué, y te das cuenta que primero te preguntan tus datos y te asignan una rutina. Te la haces y al final de la rutina te pregunta cómo te sentiste, qué tan fuerte lo sentiste, te dolió algo, cosas así, y te pones a actualizar y te vuelve a asignar otra nueva rutina. Eso es la retroalimentación, ¿no? Sí, pero es una retroalimentación porque tú le estás diciendo. Pero ¿qué pasa si es que eso era lo que tenía duda, porque al final yo también estoy operando. Ok, pero ¿qué pasa si al final del día tú no haces esos ejercicios y no retroalimentas? ¿Qué se está volviendo allí? Es un lazo de control abierto. Bueno, ni siquiera lazo porque no haces nada. Sí, exactamente, ¿no? ¿Vale? Entonces, ya me queda un poquito más claro, por ahí tenía duda Zúñiga Juan, y ahorita regreso con Sánchez Alexis y Vargas Samantha. Ok, bueno, yo en el caso de mi control cerrado yo puse la conducción inteligente, pero bueno, según yo ese sí es un lazo de control cerrado, ¿no? A ver, dime. Lo de la conducción inteligente. Pues, ajá. ¿Cómo se lleva a cabo? Ajá, es lo que tenía duda, o sea, si no conozco como tal muy bien el comportamiento, bueno, o sea, como que ¿cómo se puede decir? El diagrama de bloques de eso, ¿más o menos puedo hacer una aproximación o mejor pongo otro ejemplo? No, bueno, así de fácil, Zúñiga Juan. ¿Intervienes tú para poder meter algún dato, alguna información o hacer algo? Si intervienes tú, es un lazo de control abierto, ¿sale? Si no intervienes tú y se hace de forma automática todo, entonces es un lazo de control cerrado. Ah, ok, sí, pero lo que yo me refería, mi duda era más es referir al diagrama de bloques, o sea, si yo no conozco muy bien como cuáles son las partes de la conducción inteligente. Ah, ok, ajá. ¿Pongo mejor otro ejemplo o dejo ese ejemplo y más o menos hago una aproximación de...? No, porque en cada bloque sí tienes que meter qué va, ¿no? ¿Qué elemento? Por ejemplo, en la retroalimentación, ¿qué es lo que pondrías? Yo pondría como que la retroalimentación sería el sensor o la cámara que ve los coches que están alrededor y hace como y pues transmite ahí se me fue el nombre de la piececita del controlador, y ella el controlador hace como los cálculos matemáticos para ver la profundidad o el espacio que hay entre el coche o bueno el vehículo y los otros coches. Ok, pero una vez que hace esa proximidad, ¿sale? ¿Qué acción es la que requieres que se haga? Pues nada más con la dirección, ¿no? Del coche nada más cambia, porque pues es automática prácticamente. Ok, entonces si se aproxima más, el controlador lo que va a mandar a hacer, ¿sale? Es que se mueva, en este caso el vehículo. Sí.
¿Sale? Entonces sí, es un lazo de control cerrado. Ah, ok. ¿Sale? En este caso, pues, el enlace con la dirección hidráulica del carro, ese es tu actuador. ¿Sale? Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Con quién volvía? Con Alexis. Sí, profesora. Entonces, ahora sí que para resumir, en un en un proceso que interviera la mano humana, por decirlo de alguna forma, se considera un lazo de control abierto. Así es. En el caso de que el proceso se haga automático, ya es un lazo cerrado, ¿no? Ya es cerrado. ¿Vale? Muchas veces ustedes van a encontrar, ¿vale?, que el lazo de control abierto, cuando interviene el operador, es un lazo de control cerrado, pero manual, ¿sale? Pero al final del día, si ese operador se va, ¿sale?, tú no tienes una retroalimentación referente a qué está pasando con tu salida con respecto a lo que tengo a la entrada. Si yo no sé eso, si yo no sé qué está pasando con la salida y con la entrada, entonces es un lazo de control abierto. ¿Sí? Ok, gracias, profesor. Ok. ¿Y Manuel? Es que un compañero se lo vio del internet y dice Ah, que sí ya lo dejé aquí. Zúñiga. No, nada más se me olvidó bajar la mano. Ok, Ludo. Bueno, sí, yo tengo una duda igual como con respecto a lo del proceso de que no lo hace bien. Entonces yo puse una purificación de agua, digamos, se está entrando el agua contaminada, hay un filtro de sólidos y después yo le puse proceso de purificación, ¿no? Porque, no sé, ¿no? Luego le puse el medidor de HP o sales ya para, digamos, la salida. Y de ahí, digamos, de ahí puse dos salidas, una que es ya el agua potable y otra que es, bueno, que es la retroalimentación del error. ¿Así está bien o le tengo que poner algo que me diga, digamos, ya está bien el agua o tengo que mandarlo otra vez? No, por el momento así lo vamos a dejar, ¿sale? Más adelante se podrá ver que si no cumple con mis condiciones que estoy pidiendo, entonces se conoce como una recirculación. Entonces, obviamente no vas a desperdiciar tu producto que tienes, ¿vale? Si no salió con las condiciones que tú vas a requerir. Entonces, mandas a hacer una recirculación para que esa, por ejemplo, en este caso de tu agua no cumplió con la pureza, mandas a recircularlo para que vuelva otra vez a entrar al proceso y entonces sí ya tenga que esa agua cumpla con las características que estoy pidiendo, ¿sale? Pero eso no es parte del lazo de control abierto, eso ya es parte del proceso, ¿sale? Okay. Como tal, ¿sale? Gracias. Ok. Y ya nada más termino con Barreiro y continúo con la parte de la clase. No, perdón, maestra, se me olvidó bajar la mano. Ok. Entonces, les voy a compartir la pantalla porque parte de lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Ya ahorita vimos nosotros los lazos de control abierto y los lazos de control cerrado. Entonces, vamos a ver de forma general qué problemas podemos tener en la medición, ¿sale? Y esto quiere decir que en todo proceso podemos tener estos problemas y eso me provoca que mis instrumentos pues obviamente no realicen su función que debe de ser, es decir, no van a realizar una medición con cierta exactitud y cierta precisión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los cambios en las condiciones de operación. Muchas veces los procesos llegan a crecer, ¿sale? ¿Por qué? Porque ya tienen mayor demanda. Entonces requieren hacer mayor producción y entonces empieza a crecer la planta y empiezan a hacer ciertos cambios en las condiciones de operación. Entonces crece el proceso y muchas de las ocasiones dejan los mismos instrumentos, ¿sale? Sin embargo, a veces ese instrumento a lo mejor ya no tiene el rango para poder medir ahora las nuevas condiciones de operación, ¿vale? A las que se cambió. Entonces, muchas veces estos cambios en las condiciones de operación pues afecta directamente en la medición. ¿Por qué? Porque a lo mejor el sensor ya no va a estar midiendo, o puede ser que sí esté midiendo, pero va a medir incorrectamente.
La mala calibración de los instrumentos también es un problema general en la medición. Normalmente en las industrias de proceso, cada cierto tiempo se debe de estar calibrando los instrumentos, ¿sale? ¿Por qué? Porque todos los instrumentos tienen una exactitud y una precisión, pero con el paso del tiempo, pues obviamente todo instrumento va a sufrir un desgaste, y ese desgaste pues va a hacer que se empiece a descalibrar ese instrumento. Entonces, ya no me va a estar dando igual la medición como lo estaba dando al principio cuando era nuevo. Entonces, cada cierto tiempo, y eso se define ahora sí que en la parte de los que están en mantenimiento, saben cada cuándo tienen que mandar a calibrar sus instrumentos. Entonces, si no están correctamente calibrados los instrumentos, también me provoca un problema o un error en la medición. La mala instalación de los instrumentos es otra problemática que se tiene. ¿Por qué? Porque si más adelante, por ejemplo, cuando veamos presión, vamos a ver que no es lo mismo que yo tenga un fluido que sea líquido a un fluido que sea gas, ¿sale? Van a ver que al instalar un manómetro, dependiendo del tipo de fluido, si es gas, debe de instalarse de una manera, y si mi fluido es líquido, debe de instalarse de otra forma. Si yo no lo instalo de esa manera o no consideré esa parte, obviamente están mal instalados mis instrumentos y me va a dar un error de medición, ¿sale? La medición no va a ser la correcta. Al igual que si yo selecciono incorrectamente un instrumento, me va a provocar igual pues ese problema en la medición. No va a estar midiendo lo que realmente debería de estar midiendo. Entonces, por eso es importante que debemos de tener todos los elementos necesarios para poder seleccionar correctamente un instrumento para la aplicación que se requiere en el proceso, ¿sí? También la capacitación de los trabajadores, eso también provoca errores en la medición. Muchas veces ustedes se van a encontrar cuando ustedes estén trabajando que a veces las empresas pues, no quieren invertir en darle capacitación a los trabajadores de cómo opera un equipo o cómo funciona un instrumento. Entonces muchas veces los trabajadores suponen o creen que así es como funciona ese equipo o ese instrumento. Entonces cuando hay suposiciones, obviamente va a haber errores en la medición, ¿sale? Y bueno, no solamente errores, ¿no? También podríamos tener accidentes, ¿no? La falta de mantenimiento en los sistemas de control, eso también me provoca mala medición. Las interferencias electromagnéticas en las señales de control. Van a ver ustedes que hay ciertos instrumentos que funcionan eléctricamente, pero las señales de control que nosotros tenemos en los instrumentos, siempre estamos manejando tensiones en corriente directa, por ejemplo en 24 VCDs. Y si yo voy a instalar un instrumento que se alimente en 24 VCD y lo estoy instalando cerca de donde hay motores, ¿vale? Donde yo tengo tensiones en 440, ¿vale? De corriente alterna o 220, obviamente esa interferencia electromagnética se va a comer mi señal de control y entonces yo ya no voy a poder, más bien el instrumento ya no va a poder hacer ahora sí su función, ya no va a poder medir o ya no va a poder transmitir, por ejemplo, esa información que se requiere. Deterioro en los sistemas de medición. No sé si aquí les comenté, pero por ejemplo, alguna vez yo llegué a ir a la fábrica de ¿cómo se llama? De Jafra, donde hacen cosméticos, ¿sí? Y allí me tocó ver cómo en un tanque que estaba instalado un termómetro industrial, pues estaba roto el vástago, ¿vale? Se rompió y le digo al operador, le digo, ¿cómo mide la temperatura? Pues es que yo ya sé que cuando cambia a este color, ya sé que está bien, o sea, ya llegó a la temperatura y ya lo mando al siguiente proceso, ¿no? Entonces, ni siquiera la empresa, o sea, sabe que está roto el indicador de temperatura, pero no lo cambia, ¿sale? Entonces, eso también me provoca
pues esos errores en la medición, ¿no? El deterioro de los mismos instrumentos, ¿no? Las limitaciones en el diseño, es decir, si lo dejé muy limitado su selección del instrumento en el rango, por ejemplo, de medición del instrumento, si hay una fluctuación, sale dentro del proceso, ¿no? Y sobrepasa ese rango que yo limité, porque no tomé las consideraciones adecuadas, pues obviamente va a dañar al instrumento y me va a generar una mala medición. Y el ruido también es otra